Bueno, pues ahora nos encontramos con Rebeca Ricoy. Ella es Country Manager de Duolingo para México y Latinoamérica. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por aceptar la entrevista. Hola Carlos, muy bien, hombre, gracias por tenerme aquí contigo platicando. Justamente cuando estábamos preparando esta entrevista conversábamos que platicamos hace un año porque llegaba a México Duolingo. Ahorita vamos a hablar sobre qué es Duolingo para los que no lo sepan, pero han pasado muchas cosas en este tiempo y tenemos ahí muchas cosas que a lo mejor en ese momento se volvieron como adivinando el futuro, pero bueno, vamos por partes. Rebeca, ¿qué es Duolingo? Duolingo es la aplicación más grande en el mundo para poder aprender idiomas y nace justamente con la misión de poder brindarle un aprendizaje de idiomas que sea accesible a todo el mundo. Oye, Duolingo además de todo tiene una historia súper chida de emprendimiento, del creador y demás, ¿no? Sí, te cuento un poco. El creador, el fundador, bueno, son dos fundadores, Luis Bonan y Severn Hacker. Luis Bonan es un guatemalteco, un genio matemático que logró justo gracias al inglés y obviamente pues a su cerebro, ¿no? Salió de Guatemala y se fue a estudiar a Estados Unidos. Estuvo estudiando en Carnegie Mellon y él, como parte de su doctorado, creó estos códigos, ay, que ahorita se me fue el nombre, que ponen los códigos para identificar que no eres un bot. Estos que llenas para cuando, Es, por ejemplo, cuando haces la declaración de impuestos que pones abajo, ¿no? exactamente, para que vean que no eres un robot. Entonces, esos los inventó y ya Órale. después los vendió primero a Yahoo, luego a Google. Entonces, pues él ya, digamos que pues en sus 30, con mucho dinero en manos, con mucha inteligencia y con muchas ganas de ayudar, dijo, bueno, ¿qué puedo hacer para poder contribuir de alguna manera? Y él justo identificando la ventaja que él había tenido al tener acceso a aprender inglés, al poder viajar, dijo, algo que pueda ayudarle al mundo a elevar el nivel de vida de muchas de las personas, sobre todo en países en vías de desarrollo, es el aprender un segundo idioma, sobre todo el inglés para muchos países. Y entonces creó Duolingo y nace, y de hecho sigue siendo así, como una aplicación gratuita. Si bien ya obviamente tenemos la parte de suscripción, que es la que nos da de comer, la aplicación, todos los cursos y todas las personas pueden estudiar todos los idiomas de manera 100% gratuita. ¿Cómo está esto de estudiar algún idioma en una aplicación? Porque digo, yo soy de la generación en la que comprábamos Follow Me, que ibas comprando videocassettes con una revista cada semana y me tocaron los audiocassettes, me tocaron un chorro de cosas para aprender idiomas, pero hoy en una plataforma donde se conjunta todo, ¿cómo es esto de poder aprender un idioma a través de una aplicación que puede estar en tu teléfono y en cualquier otro lugar? Sí, la verdad es que es un cambio de paradigmas y creo que ese es el reto, de hecho, más grande, sobre todo en países como México, donde estamos tan acostumbrados a una educación tradicional, el salón de clases, el maestro, y de hecho creo que ha sido uno de los cambios y de las cosas más difíciles de adaptarnos en nuestra nueva era pandémica. Pero justo de lo que se trata es que tú, en donde sea, desde tu laptop, iPad, bueno, tablet o tu celular puedas entrar. Y es una aplicación que es muy lúdica. Se hace un gran énfasis en que la experiencia al utilizar la aplicación parezca más un juego que en realidad una app para aprender un idioma o de educación. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque eso es lo que permite que te diviertas y entonces que quieras regresar, ¿no? Que sigas con la motivación, porque una de las cosas que tenemos súper identificadas es que para poder aprender un idioma necesitas de disciplina, necesitas de constancia.
Y esa motivación, como para hacer ejercicio o cualquier otra cosa, no siempre llega y no siempre está presente. Entonces necesitamos hacer cosas que es para que sientas que no estás aprendiendo, que estás jugando. Ese es un poco el truco que nosotros hacemos con la app. Oye, y justamente ahora que mencionas este tema de pues, lo que nos cambió, lo que se aceleró en 6 meses, que esperábamos que iba a pasar en 5 años, ¿cómo les fue en Duolingo en esto, en número de descargas de usuarios y demás durante pues lo que lleva, todo lo que todavía no termina, ¿no? Que a lo mejor tuvo un momento álgido hace unos meses, pero ¿cómo les ha ido en este tiempo, en esta era, como dices, pandémica? Híjole, pues la verdad es que afortunadamente muy bien, y digo afortunadamente no solo por la compañía, sino por los usuarios, porque lo que eso significa es que muchas personas se vieron con más tiempo libre en las manos y entonces afortunadamente no solamente se dedicaron a videojuegos, televisión, etcétera, sino que aprovecharon un poco ese tiempo para hacer cosas que les va a beneficiar en el futuro, ¿no? Entonces, sí vimos un crecimiento muy fuerte en Duolingo. De hecho, justo en las próximas semanas, y por supuesto que te estaremos invitando, vamos a estar lanzando un reporte anual con un poco de estas métricas que estamos viendo y que vimos a nivel mundial y en México este año tan distinto a cualquier otro. Te doy un poco el preview a nivel de números y crecimiento. Del 11 de marzo al cierre de abril, en México específicamente vimos un crecimiento del 50% de usuarios versus el mismo periodo de tiempo del año pasado. Ese crecimiento es gigantesco. Sobre todo considerando, o sea, el pico, para nosotros, por ejemplo, el pico más grande es Año Nuevo y Back to School, ¿no? La época en la que los niños regresan a la escuela. Ahí vemos normalmente 2 picos. Pero nunca vemos un pico en marzo o abril, al contrario, de hecho tienden a ser meses un poco más a la baja. Y pues este año fue impactante. Y además este tema de aprender idiomas, pues es un tema, comentábamos hace un año cuando nos conocimos en la primera entrevista, que es un tema que tiene mucho detrás, ¿no? O sea, no es nada más un tema de aprender para algo profesional, sino tiene un elemento más personal, ¿no? Sí, justo. O sea, creo que en general hay muchas razones por las que una persona puede aprender un idioma, ¿no? O sea, obviamente un mejor trabajo es generalmente uno de los más importantes, pero también muchas personas quieren aprender un segundo idioma para acercarse, por ejemplo, a un vínculo familiar. En el caso de México, pues hay millones de personas que viven fuera de México, sobre todo en Estados Unidos. Entonces sí vemos mucho este anhelo de querer aprender un segundo idioma para poder conectarse con sus familiares, los que viven en Estados Unidos y la gente que no sabe hablar inglés y que quiere aprender inglés, y también los que están en el extranjero que quieren reconectarse con sus raíces y que entonces están aprendiendo español. ¿El inglés es el idioma más solicitado? Digo, ¿cuántos idiomas dan en Duolingo y inglés es el más solicitado? Inglés es el más solicitado a nivel mundial y por supuesto que en México es el número 1. ¿Y cuántos idiomas se pueden aprender en Duolingo? Hay más de 84 cursos en Duolingo. Idiomas, aproximadamente son más de 35 idiomas tal cual, pero obviamente son mucho más cursos por los de uno a otro idioma que puedes ir aprendiendo. O sea, además, eso quiere decir que tienes chance para todos los niveles. No es nada más para quien se quiere iniciar en un idioma, sino tienes diferentes niveles para si lo quieres perfeccionar o si lo quieres especializar, etcétera. Claro, o sea, una vez, si tú quieres, por ejemplo, aprender inglés, tú entras y vas a entrar al básico, ¿no? O sea, cómo me llamo, etcétera. Y puedes hacer un examen, que ese examen, para que si no eres ya tienes un dominio del inglés, te lleva como un punto más avanzado digamos, de la cadena de clases y de lecciones que tenemos. Y entonces te va poniendo y tú vas avanzando y sobre eso tú vas avanzando en el nivel. Es un mismo curso hasta que llegas al B1, que es en este momento hasta donde llegamos, que es un nivel intermedio base, digamos. Pero bueno, según el examen, pues ahí te va a ir poniendo donde estés y donde crea la aplicación que debes estar como practicando más tu idioma.
¿Ustedes saben más o menos qué tipo de perfil de persona usa en México este servicio? Digo, pensando que hoy en día el smartphone es uno de de los dispositivos que más han crecido, aunque también están en el escritorio y demás, pero más o menos, ¿cuál es el perfil que recurre a una herramienta como esta? Que además, como dices, requiere también que la persona sea comprometida y que tenga ganas de aprender y demás. Claro. Pues mira, algo importante a destacar, la información que nosotros tenemos es información que explícitamente solicitamos. Entonces, a pesar de que jalamos toda la información de los celulares, sí me gusta destacar que no jalamos información que no pedimos explícitamente. Entonces, no sabemos así como los pormenores, justamente porque cuidamos muchísimo la data de nuestros usuarios. Pero sí sabemos más o menos las edades que tienen y sobre todo las motivaciones la motivación por la que entran a aprender un idioma. En México, la motivación más grande es por temas escolares y también lo vemos porque justo cuando es la época de regreso a clase, vemos un gran pico de número de usuarios, que eso no se ve en todas las partes del mundo. Y eso lo que nos quiere decir es que hay muchísimas personas que lo están utilizando como una herramienta adicional a cuando van a las clases, y entonces los maestros, lo cual está también perfecto, les piden que descarguen Duolingo para tareas, para ejercicios, etcétera. Entonces, y está bien, o sea, puede ser Duolingo una herramienta que es la única que utilizas para tu aprendizaje de idiomas, pero también si estás yendo a una escuela, etcétera, lo puedes utilizar como algo complementario. Y a lo mejor es una pregunta obvia, pero ¿qué tan importante es aprender idiomas hoy en día para las personas? Sobre todo, por ejemplo, que en México pues no es una materia obligatoria o no tienes un nivel. O sea, hay otros países en los que tú vas y con cualquier, bueno, no con cualquier persona, pero con muchas personas puedes hablar en inglés por lo menos. En México esto de aprender idiomas, ¿qué tan importante es para las personas? ¿Qué tan común es que se den cuenta que necesitan el idioma y demás? Híjole, yo sí creo que la verdad cada vez se vuelve más indispensable. Digo, es un poco ya un cliché decir vivimos en un mundo globalizado, pero esa es la realidad. Y justo creo que después de este año aún más. ¿A qué me refiero con esto? Ya hoy muchos, la gran mayoría, ya estamos trabajando desde casa. Y entonces eso, tan solo eso, a mí me parece que es algo extraordinario, pero eso abre las fronteras para las compañías. Porque si ya tienen a sus empleados trabajando desde casa, significa que ya pueden contratar a gente no solamente en el país en donde están, sino en otros países. ¿Qué significa? Lo que significa que como usuarios, como profesionistas, tenemos que tener el dominio de esos otros idiomas para poder ser competitivos. Entonces, si antes lo era, consideraba que era indispensable, sobre todo el aprender el inglés, bueno, ahora, o sea, yo no, la verdad es que no concibo un joven que triunfe profesionalmente hoy en día y sobre todo hacia el futuro sin que tenga un dominio del inglés. O sea, creo que va a ser muy difícil. Ahí estás mencionando un tema súper importante que nos enseñó ahorita la pandemia, que digo, desde hace 20 años se podía hacer, pero las organizaciones como que no se animaban, es que pueden ser globales con la gente. O sea, hoy en día, si tú estás basado en, no sé, en Houston, o en Nueva York, o en Berlín, o en Orlando, donde sea, tú puedes, si tú requieres a un profesional, puedes contratar al mejor profesional en cualquier lugar en el que esté. Entonces, el idioma se vuelve indispensable para eso. Absolutamente. Bueno, el idioma hay muchas cosas, ¿no? Muchas habilidades que tenemos que desarrollar, pero 100%. Sí, y digo también la tecnología y demás, y que bueno, que una herramienta como Duolingo, pues también te ayuda a eso, ¿no? A que aprendes el idioma, a que aprendes la autogestión y demás, ¿no? El compromiso inclusive y demás. Exactamente. Oye, y también con estas empresas, con estas soluciones como Duolingo, ¿tú crees que
que la tendencia sea que el aprendizaje, no nada más de los idiomas, regularmente el aprendizaje de idiomas es donde más se ha innovado en cuestiones de tecnología y estas cosas, ¿no? Pero ¿tú crees que el aprendizaje hoy en día en general se va a convertir en eso? O sea, por ejemplo, a lo mejor Duolingo en unos años tendrá su versión de matemáticas o de programación o de alguna de estos tipos de habilidades que requieres aprender hoy en día, que son igual de importantes que el idioma, como mencionabas hace rato. Sí, completamente. Y sí, digo, no hay nada que ahora sí que anunciar en este momento, pero por supuesto que es algo del que se le está echando el ojo, el poder justamente buscar y poder crear otras aplicaciones de otros temas que también son básicos e indispensables hoy para cualquier ser humano, como justo matemáticas, geografía, etcétera. Y bueno, también, ¿cómo has visto que la gente ha aceptado o ha adoptado este tipo de tecnología, esta forma de aprender? Pues, mira, no ha sido sencillo, o sea, y creo que lo vemos todos hoy en día y hasta para los mismos niños, ¿no? No es fácil estar parado, bueno, sentado enfrente de una pantalla todo el día aprendiendo ahí todas tus materias. Pero creo que ha habido una gran evolución este año. Creo que también lo que falta es que los mismos maestros, las mismas instituciones educativas se transformen para que logren transformar la manera en que dan las materias, ¿no? Porque creo que lo que está pasando hoy en día es que muchos pasaron tal cual lo que estaba en el salón de clases a un Zoom. Y pues no funciona así, no es igual. No vas a tener el mismo tipo de interacción, ni la energía va a ser la misma, entonces tienes que adaptarte. Y por eso es que justamente Duolingo hace muchísima experimentación, muchísima investigación para asegurar que sea divertido, que la gente siga motivada y que por supuesto que el aprendizaje sea efectivo, ¿no? Eso es como por default, pero sí es algo que no es fácil de lograr y requiere de mucho tiempo y muchos recursos lograr investigar. Eso también es súper interesante entonces, ¿no? Digo, estamos haciendo una analogía. En este momento en educación estamos en como cuando los programas de radio se pasaron a la tele, ¿no? Entonces de repente veías en la tele un noticiero con un formato de radio y era como lo normal en ese entonces. Y lo vemos, por ejemplo, con los podcasts. O sea, hay muchísimos podcasts que son tal cual lo del programa de radio, o sea, corte, copia y lo pegan en un podcast. Entonces, justamente lo que tenemos que empezar a hacer es adaptarnos. Por ejemplo, nosotros también, de hecho, tenemos podcast, o sea, tenemos la aplicación y hemos lanzado varios podcasts. Justo en julio lanzamos uno del español al inglés. Y es un formato distinto, o sea, es un equipo distinto que hace las cosas de manera 100% distinta porque el canal cambia. Entonces, eso es algo que nos falta mucho, y sobre todo en la educación, en lograr evolucionar esa parte. Oye, para los que estén ahorita descubriendo Duolingo, ¿qué les dirías para que se animen a experimentar, a bajar la aplicación, a navegarla y ya capturarlos para que tomen uno de los cursos? Yo lo que diría es, no se dejen intimidar. O sea, el aprender un nuevo idioma puede ser muy intimidante, sobre todo con este concepto clásico que tenemos del aprendizaje de idiomas, en donde cuesta muchísimo dinero, la inversión de tiempo y económico es muchísimo. Entonces, la ventaja con Duolingo es que no necesitas todo eso. Entonces, empieza a utilizar Duolingo. Les diría, empieza con una lección al día. La realidad es que si quieres ver mejorías reales, pues no solo es una lección. Estamos hablando de mínimo unas 3 lecciones que te toman 15 minutos. O sea, tampoco es demasiado, ¿no? Pero dense esos 15 minutos al día para hacer 3 lecciones y van a ver cómo poco a poco van a ir viendo mejorías y complementen esos 15 minutos con otras formas lúdicas de poder aprender el idioma, como música, ver series en Netflix en el idioma que están aprendiendo, podcast, etc. Hay muchas otras formas divertidas de poder aprender un idioma.
Hay un asunto importante, bueno, dos, pero el primero, las lecciones que están en Duolingo son cortitas, ¿no? O sea, no necesitas estar sentado 2 horas como cuando vas a estudiar inglés No. a la academia, sino que son cosas rápidas que puedes hacer en un break, después de comer, en el transporte, etcétera. Mira, tal cual como lo vemos en muchos tweets, cuando van al baño, o sea, hay mucha gente, si pudiéramos sacar la estadística, yo creo que sería elevadísima, hay muchísima gente que aprovecha cuando va al baño y ahí hace sus lecciones, entonces, Claro, claro. En vez siempre de que compartir memes, deberían de estar estudiando inglés. sí, 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 tal Oye, cual. y la otra, estudiar inglés en México, digo, así como dices que es una parte importante que hoy todo el mundo lo necesita, pues requiere una inversión, ¿no? O sea, eso genera un gap impresionante entre la gente que puede aprender un idioma porque lo puede pagar y la gente que se queda fuera porque no tiene ese chance. Una cosa como Duolingo puede ayudar a democratizar un poco eso, ¿no? 100%, esa tal cual es el objetivo, lograr democratizar la educación, en este caso, la educación de los idiomas. Ese es absolutamente el objetivo. Oye, pues súper interesante. Y bueno, por último, yo sé que ahorita es muy difícil futurearle porque no sabemos qué va a pasar mañana, si nos van a cambiar el semáforo, etcétera. Pero, ¿cómo crees que le vaya a Duolingo en los próximos meses, en el futuro próximo? Pensando en que, pues en algún momento habrá una vacuna, en algún momento se regresará a algún tipo de normalidad y demás. ¿Tú crees que esta adopción que ha tenido la gente que mencionabas, que tuvieron este pico, va a seguir al alza o va a bajar un poquito la euforia sobre este tipo de herramientas para aprender? Mira, nosotros lo que estamos viendo es que, por supuesto que no estamos visualizando un crecimiento como el que tuvimos en marzo y abril, sería una locura pensar eso, pero sí estamos viendo un crecimiento aún bastante fuerte y justamente esto que dices de, bueno, viene la vacuna y entonces la gente va a querer salir, pues eso en realidad también abre una oportunidad para Duolingo, mucha gente va a querer viajar, ¿no? O sea, todos los que llevamos guardados, muchos van a querer Claro. viajar y sobre todo viajar al extranjero, que ha Ujú. sido como la restricción más grande. Y entonces ahí se vuelve a abrir una oportunidad para poder aprender un idioma. Y igual tal vez no te vuelvas experto en el idioma y ya sea ya sueñes en ese idioma, pero cuando menos para poder saber, ¿no?, qué pedir en un restaurante y leer el menú, preguntar dónde está el baño, las instrucciones para llegar a un lugar, que muchas veces cuando viajamos es lo que necesitamos. Y sabemos que Duolingo es una aplicación a la que mucha gente recurre justo para este tipo de aprendizaje también. Ahí también hay algo importante. Hablábamos hace rato de lo profesional y regularmente cuando tratamos el tema de aprender idiomas, pues lo llevamos como al ámbito profesional, pero también en este asunto de diversión, ¿no? En viajar, en a lo mejor ver una serie coreana que te gusta y que no está traducida y demás, también tiene esta funcionalidad de aprender el idioma. Absolutamente, lo van a ver en el reporte, pero la influencia del K-pop ha sido impactante para el crecimiento que ha tenido el coreano en el mundo, no Órale. solamente en México, sino en el mundo. Entonces, tal y como tú dices, la cultura es un factor muy importante por la que mucha gente quiere aprender un idioma. Entonces, no solamente digo, en México lo enfocamos mucho en lo profesional, como dices, pero hay muchas otras razones por las que queremos aprender un idioma. Cierto, de hecho, me ha tocado conocer gente, por ejemplo, de Oriente que aprende español porque ve series, ¿no? Digo, son de narcos, pero le gusta la serie Le y le gusta, gusta verla en español porque así no pierde de lo que se le trata la sabe serie, más. ¿no? Le sabe Sí, más. Digo, lo malo es el tema, pero bueno, ahora que mencionas eso, es verdad. sí, tal cual. Padrísimo. Oye, y bueno, para ir terminando, cuando alguien usa Duolingo, usa una aplicación de estas, ¿qué le cambia? ¿Qué pasa que antes no pasaba antes de que la utilizara? Que se vuelve divertido. O sea, a mí me encanta cuando la gente me dice, ay, ya, es que no paro de jugar al Duolingo. O sea, entonces es como, y siempre les digo, si te das cuenta que en realidad sí estás aprendiendo. Sí, 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 pero es que es adictivo. Y entonces eso es lo que cambia, ¿no? O sea, ese es el cambio más importante, que te estás divirtiendo y que parece que estás jugando y que entonces estás haciendo mal uso de tu tiempo, pero en realidad estás haciendo algo súper productivo.
Cierto, Entonces, yo lo he usado y sí, te da esa sensación de querer seguir, de no parar. exacto. Padrísimo. Oye, pues súper chido, súper interesante. Ya estaremos ahí, pendientes del reporte. Gracias por los adelantos. Y pues bueno, es un tema súper interesante de los idiomas, de las aplicaciones y cómo la tecnología y el emprendurismo, el emprendimiento se juntan para hacer este tipo de cosas. Muchas gracias a ti, Carlos. Ok, pues bueno, ella fue Rebeca. ¿Eres Ricoy o Ricoy? Ricoy. Ok, ella es Rebeca Ricoy, si lo había dicho bien. Ella es Rebeca Ricoy, ella es Country Manager de Duolingo para México y Latinoamérica. Muchísimas gracias y bueno, evidentemente espero que no sea la última vez que platiquemos. No, por supuesto que no. Muchísimas gracias a ti, Carlos.